vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a regarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le dio permiso, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es una alegría tremenda para Esther y para mí estar otra vez con vosotros. Tengo que confesar que hemos estado esperando estas visitas cada vez. Entre otras cosas, por estar con vosotros y poder compartir algo de la palabra, sino también por el tremendo ejemplo que vuestro pastor está haciendo para vosotros y también para nosotros. Damos gracias al Señor por su no solamente vitalidad, sino también confianza en el Señor, aunque, como sabéis muy bien, está pasándolo muy mal. Entonces, otra vez, gracias, Dolores, por todo lo que significas para nosotros. Y por favor, seguid orando por vuestros pastores en estos días, que ciertamente no son fáciles. Y al ir orando por vuestros pastores, y de vez en cuando podéis orar por nosotros, este fin de semana tenemos 3 compromisos importantes en Madrid, y por lo tanto ruego también vuestras oraciones. Seguimos entonces con nuestros estudios sobre algunos de los milagros de Cristo, en los cuales vemos, como se ha mencionado, vemos su autoridad. La última vez estuvimos mirando cómo Cristo muestra su autoridad sobre la creación, porque hizo aquel milagro de calmar la tempestad. Y entonces hoy seguimos el relato, porque debido a la tempestad llegaron a otra parte del lago, y entonces al salir del barco sale este hombre endemoniado, y entonces, como hemos estado escuchando en la lectura, era un hombre con una situación tan
complicado, tan difícil. Y el Señor obró en su vida para la sorpresa de todos los demás, hasta tal punto que los de la ciudad pidieron que Jesús se marchara. Este hombre quiso marcharse con Jesús y Jesús dijo que no. Entonces vamos a ir analizando esta historia, pero primero vamos a ir teniendo un versículo que en un sentido resume todo lo que estaremos diciendo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y este es, en un sentido, el testimonio de este hombre. Y también para tantos de nosotros esta mañana, que por la gracia del Señor estamos en Cristo y entonces somos una nueva creación. Y entonces dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero notamos, para empezar, la crueldad de Satanás. Y encontramos una descripción patética de este hombre. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, iremos comparando tanto lo que dicen Mateo, Marcos y Lucas, pero especialmente en Lucas. Lucas capítulo 5, desde el versículo 1 al 5, tenemos esta descripción patética. Hombre poseído, esclavizado, utilizando la frase que se ha mencionado varias veces esta mañana. Nos dice en Mateo que era violento sobremanera, feroz en sobremanera. Y por lo tanto esto le llevaba a una soledad, un aislamiento intenso. Nos dice también en Mateo que nadie podía pasar por aquel camino debido a su violencia. En otras palabras, la violencia le llevaba a la soledad. Vemos como el reino de la oscuridad le dominaba. Iremos mirando esto un poco más. Pero solamente para enfatizar, como este hombre, puesto que nadie quiso pasar por aquel camino, nadie quiso acercarse, entonces la soledad era una cosa que él vivía día tras día. Y también la soledad de muchas personas. Hay muchas personas que no han entrado en la iglesia esta mañana, que están viviendo en una soledad interna. Y tenemos que ir orando por ellos y ir haciendo todo lo posible para invitarles a acercarse al Señor. Tal como se ha dicho, tenemos un mensaje para proclamar. Vamos a hacerlo. Pero notamos también, para el creyente, la desobediencia en la vida del creyente también le lleva a la soledad. Porque el pecado hace una barrera entre nosotros y el Señor. Y lo sentimos, lo notamos. Y en un sentido no estamos cortados del Señor, pero sí notamos una soledad, que no estamos donde debemos estar. Y la única solución para esta soledad es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Para entonces quitar de en medio este problema de la soledad, este problema causado por el pecado. Entonces este hombre, poseído, esclavizado, pero también derrumbado. Y explico por qué. Porque dice, el capítulo 8, versículo 27 de Lucas, que era hombre de la ciudad. Hubo tiempo en que vivía en la ciudad, vivía con los demás. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Nos dice en Marcos capítulo 5, tenía su morada entre los sepulcros. Antes vivía en la ciudad, pero ahora no. Su casa era entre los sepulcros. Un hombre derrumbado, diríamos, un hombre fracasado. Pero más que eso, los versículos 3 y 4 nos dice que era un hombre incontrolable. Nadie podía atarle, ni con cadenas, ni grillos. Fueron hechos pedazos. Las cadenas, la palabra significa una cadena muy fuerte. Se vuelve a utilizar el mismo término en en Apocalipsis, cuando habla de atar a Satanás. Una cadena
muy fuerte. No obstante, incontrolable, él iba rompiendo todas las cadenas. Pero además de esclavizado, derrumbado, incontrolado, también despreciado. ¿Por qué? Porque nos dice que era desnudo. En el griego literalmente significa sin manto, o sea, un eufemismo. Pero, ¿qué implica eso? Pues nos dice otra vez, desde hace tiempo, o por un tiempo considerable, estaba así. O una frase en Lucas, está sin ropa y sin casa. Por lo tanto, menospreciado por los demás. Vemos la crueldad de Satanás. El reino de las tinieblas dominaba a este hombre y llegaba al punto en que fue despreciado por los demás. Quizás conocéis a personas así. Pero hay un punto aún más. Porque nos dice en el versículo 5 que él gritaba día y noche. Pero ¿dónde gritaba día y noche? No simplemente entre los sepulcros, sino también por las montañas por allí. Gritaba todo el tiempo, hiriéndose con piedras, nos dice. Por lo tanto, estaba creando un odio tremendo contra él. No dejaba a los demás en paz. Una descripción patética. Esclavizado, derrumbado, ya no podía estar en la ciudad, incontrolable debido a su violencia, despreciado y odiado por parte de los demás. Vemos la crueldad de Satanás. Y esto desde Génesis capítulo 3. O sea, Dios había creado un mundo perfecto entre el pecado y el pecado destruye las relaciones con los demás. No obstante, esta invasión de Satanás tiene sus días contados. Ahora podemos ver el dominio, podemos ver el poder, podemos ver la autoridad de Cristo y cómo Él puede transformar y restaurar una vida. Restaurar una vida. Y esto debido a la invasión de Cristo en este mundo. Cuando Él entró en este mundo, tal como hemos estado cantando, que lo hizo por amor hacia nosotros, para que el justo podría, en una forma correcta, justificar a los injustos, nosotros, que Él podía perdonarnos sin hacer daño a su justicia, porque Cristo mismo tomó la culpabilidad de nuestro pecado para darnos la libertad, para liberarnos. Pero no solamente liberarnos, sino también para ir restaurando nuestra vida de relación con Él y también con los demás. O sea, la crueldad de Satanás se ve en una forma tan gráfica y que quizás en distintas maneras, parcialmente todos lo hemos participado en esto, todos hemos sufrido de esta crueldad de Satanás. Pero ahora vamos a pasar a la segunda parte, porque aquí vemos la humillación de Satanás y la autoridad de Cristo. Y vemos una transformación total. Voy a leer el versículo 15 otra vez. Marcos capítulo 5, versículo 15. Vienen a Jesús, todos los que habían estado recibiendo el mensaje de los que cuidaban de los cerdos, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, y que vieron varias cosas. Le vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Vamos a mirar eso un momento. Una transformación total. Sentado. Ya el Señor había quitado toda aquella violencia. Sentado.
Ahora, ¿en qué sentido el Señor puede hacer algo parecido en nuestras vidas? Pues Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, dice así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces explica: por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa sentar con Él en los lugares celestiales? Pues puesto que Jesús está reinando, entonces nos invita a sentarnos al lado suyo. Significa que podemos tener una tranquilidad total, tal como hemos estado cantando. Él es el Todopoderoso. Pero también significa que podemos ir viendo las cosas desde otra perspectiva. Podemos ir viendo las cosas desde el trono. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados, vosotros estáis sentados aquí en la iglesia, pero además de esto, sentado con Cristo, para ver los distintos problemas, distintas situaciones en tu vida desde otra perspectiva, sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿En qué sentido? Nos ayudan a bien a ser más como Jesús. El Señor está moldeándonos. Mientras estamos sentados con Él, podemos ir viendo las cosas desde otra perspectiva. Pero este hombre, además de sentado, sino también vestido. Y el creyente también, además de sentado, también vestido. Mira, Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa eso? El texto que hemos empezado: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí tenemos: habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, un estilo de vida antigua, y ya lo hemos dejado, como este hombre lo había dejado todo eso, y revestido del nuevo hombre. En otras palabras, un nuevo estilo de vida, conforme a lo que Dios va renovando en nosotros, hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, que como creyentes podemos ir creciendo, podemos ir madurándonos, podemos ir conociendo al Señor más y más. Y es por esta razón que tenemos las Escrituras, para que día tras día podemos ir conociendo al Señor más. Es porque, como sabemos que la oración es un diálogo, yo hablo con Dios, pero Dios quiere hablar conmigo. Tengo un hijo, pero si solamente mi hijo quiere hablar conmigo, hablar, y nunca escucharme, diría: qué relación más rara. Si solamente hablamos con Dios, día tras día, pidiendo esto, pidiendo el otro, y nunca le escuchamos, ¿qué relación estamos desarrollando? Por lo tanto, si la oración es un diálogo, si solamente hablamos, es una oración incompleta. Nuestra vida de oración es una vida incompleta. Oramos, vale, hablamos con Dios, pero también estamos escuchándole por medio de su palabra. Si no le escuchamos, ¿cómo le va a hablarnos? ¿Cómo podemos ir desarrollando nuestra relación con Él? Vestido, porque el Señor va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, hasta aquel gran día
en que le veremos y entonces ya entenderemos todo en una forma diferente. Sentado, vestido. Pero también nos dice, en su juicio cabal. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Notamos exactamente lo que dice. Y no os conforméis a este siglo. En otras palabras, esta es una decisión que tomamos nosotros. Una decisión concreta. Tomo esta decisión. No quiero vivir como vivía antes. No quiero vivir como los que no conocen al Señor. Quiero que mi vida sea muy diferente. No os conforméis a este siglo. Todas las normas que hay en el mundo que rechazan al Señor, decimos nosotros, yo no. Mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, el creyente piensa más y más, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es esta buena voluntad de Dios. Pero había una cosa más de este hombre, sentado, vestido, en su cabal juicio, pero también dice, a los pies de Jesús. Qué bonito es esto. Lucas capítulo 8, versículo 35 lo describe así, y salieron a ver lo que había sucedido. Los que habían estado cuidando de aquel hato de cerdos, y había muchos, 2,000 cerdos, huyeron, llegaron a la ciudad y a los campos alrededor y explicaron lo que había pasado. Y entonces todos salieron para ver. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Tuvieron miedo, pero un momento, antes de llegar a tener miedo, este hombre, la calma, tenía que haber sido tremendo. Antes violento, antes rompiendo cadenas y grillos, antes dando voces por las montañas y por los sepulcros, y ahora es el cuadro de la calma, sentado, vestido, en su juicio cabal y sentado a los pies de Jesús. Cristo restaura. ¿No es esto tremendo? Cristo restaura. Y también en nuestra vida como creyentes, si nos damos cuenta que nos hemos desviado, si nos damos cuenta que hemos pecado, venimos delante de Él, pedimos perdón y el Señor restaura. La humillación de Satanás y la autoridad de Cristo. Pero además de la autoridad de Cristo, vamos a la compasión de Cristo. Y es curioso porque hubo dos reacciones diferentes en los versículos 17 al 20. Versículo 17, parece increíble. Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. En el versículo 16, cuando dice, y les contaron los que lo habían visto, lo que le había acontecido, o que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y les contaron con detalle, el sentido en el griego, contaron con detalle. Y le rogaron que se fuera. ¿Y por qué? Pues Lucas 8 nos dice, pues estaban poseídos, no de Satanás, sino de un temor grande. O sea, oyeron con detalle
los comentarios de los que habían estado presenciando el cambio y estaban poseídos de un temor grande. ¿Por qué? ¿Temían perder más posesiones? Porque habían perdido un hato grande de cerdos, 2.000. ¿Tenían miedo de que iban a perder más posesiones? ¿O es que temían que Cristo pudiera cambiar su estilo de vida? No sé en cuanto al primero, pero seguro en cuanto al segundo. Tenían miedo que Cristo cambiaría su estilo de vida. Pero el cambio de estilo de vida es vida. Esta es la cosa. Cambiar el estilo de vida es vida, vida eterna. Ahora, lo triste, ellos rogaron que Jesús se fuera de sus entornos y Cristo accedió, se marchó. ¿No es esto un tremendo aviso para nosotros? Si seguimos pecando, si seguimos con el deseo de que Cristo no ejerce su autoridad en nuestras vidas, si no queremos obedecerle, estamos diciéndole, márchate, márchate. El aviso es que, en este caso, Jesús accedió, se marchó. Un aviso. Pero la segunda reacción, mira el versículo 18, este hombre que había sido sanado, nos dice, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba, utilizando el mismo verbo, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Un momento, ¿cómo es eso? ¿Es que Jesús estaba enfadado con todos y entonces le dice que no? El hombre rogaba, Jesús, quiero estar contigo. Y Jesús no accedió. ¿Por qué? Pues el Señor le da una comisión. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo que el Señor estaba diciendo es que quiero que seas un misionero. Quiero que vuelvas a tu casa y a los tuyos y a los vecinos y explicar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros durante esta semana. Que volvamos a nuestra casa y explicamos no solamente lo bueno que ha sido estar en la iglesia esta mañana, sino también explicarles lo que Cristo hace, cómo puede restaurar vidas rotas. No obstante, Lucas señala una cosa curiosa. Lucas 8:39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es evidente que Lucas quería resaltar el hecho de que Jesús es divino, que Jesús es Dios. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es el misionero que está explicando, el Señor ha restaurado mi vida, me ha cambiado. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aunque quizás a veces tenemos que decir están pasando, pero pasaron. He aquí todo hecho nuevo. Termino, pero quisiera terminar con una pregunta. ¿Cómo empezó todo esto?
¿Cómo empezó todo? La última vez que estuvimos aquí, estuvimos hablando del evento anterior, cómo Jesús calma la tempestad. Dios mediante, dentro de 2 semanas, vamos a ir hablando de lo que ocurrió después de este relato. Pero, ¿qué es lo que había pasado antes? Jesús calmó la tempestad. Podéis recordar que los discípulos habían entrado en el barco y entonces había una tremenda tempestad, tremenda tormenta, y entonces Jesús se levanta y calma, muestra su autoridad sobre la creación. Todos tremendamente asombrados, donde dicen, ¿quién es este? Que aún los vientos, las olas, le obedecen. Y entonces llegan al otro lado, pero no llegan al lado que era propuesto, llegaron a otro sitio. La tempestad les había desviado el barco para llegar a otra parte del otro lado del lago. En vez de estar más al norte, estaba más al sur. Habían planeado ir al norte, pero llegaron al sur. La tempestad se les había desviado. ¿Les había desviado? Debido a esta tormenta, fueron a otro sitio. Debido a este dolor, se fueron a otro sitio para que Jesús podía obrar en la vida de este hombre y cambiarle. También nosotros podemos tener experiencias de tempestad, una tormenta tremenda. Seguramente muchos de vosotros habéis experimentado cosas así. Y esta tormenta te ha llevado a otro sitio. No sufras. El Señor está en control. Y quiere utilizar esta nueva situación para mostrar su poder, para mostrar su autoridad en la vida de otros, mostrando cómo Jesús también puede restaurar la vida de un hombre destruido, un hombre esclavizado. ¿Cómo empezó todo? Una tormenta que desvió el barco. Pero también hay otra cosa. ¿Cómo empezó? El hombre, versículo 6, vio a Jesús de lejos, corrió, no corrió en la otra dirección, sino corrió hacia Jesús y se arrodilló. ¿Cómo empezó? Un hombre arrodillándose. Un hombre reconociendo la autoridad de Jesús. Y por lo tanto, se acercó y se arrodilló. Vamos a orar. Oremos. Señor, reconocemos la crueldad de Satanás en tantas vidas. Vemos tantas vidas rotas. Nosotros también lo hemos experimentado, por lo menos en parte. Pero gracias porque, debido a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, humilló totalmente a Satanás. Y ahora podemos ir gozando en una forma nueva de la autoridad de Cristo y también la compasión de nuestro Dios. Señor, ayúdanos a ponernos de nuevo en tus manos. Aunque hemos experimentado tormentas y nuestro barco se ha desviado, gracias, oh Señor, porque al verte podemos correr hacia ti y arrodillarnos. Gracias por tu compasión, Señor. Ayúdanos a no solamente disfrutarlo hoy y durante esta semana, sino, Señor, ayúdanos a compartirlo con otros. Ayúdanos a ser como este hombre
en un sentido ser misioneros y decir cuán grandes cosas estás haciendo tú en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga mucho.